el elevado propósito del hombre. Bueno, a veces estamos trabajando y preocupados por tener una vivienda digna, un trabajo adecuado y acorde también con nuestra dignidad. Pero hay otras preguntas que no nos hacemos. Voy a empezar con una. ¿Creemos acaso que Dios se tomó todo el trabajo de crear el mundo y el universo en general, de cuidarlo durante estos miles de años, con el único propósito de que sean encontrados hombres que vayan a una iglesia a llenarla, a oír enseñanzas, y ese sea el todo de su vida espiritual? Yo la pregunta de otra manera. ¿Será que Dios se tomó todo el trabajo de crear un universo y a un ser humano para que se convirtiera en un ente religioso? Pues, ¿por qué la pregunta? Porque muchos cristianos y todos los mundanos están muy ocupados con las cosas del mundo. Y solamente van a la iglesia a cumplir, creen ellos, con su obligación de oír una palabra. Y prácticamente ese es el objetivo de toda su vida espiritual. Sí, bueno, hay algo de transformación, hay algo de crecimiento, pero yo me temo que muchas iglesias son reuniones de personas de iglesia únicamente. Es decir, su vida espiritual en otros aspectos no tiene la misma importancia. Cuando vemos actividades, dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Cuando vemos actividades de estas personas que se congregan determinado tiempo, 1 o 2 días a la semana, ¿realmente estamos viendo un testimonio cristiano en esas actividades, en su trabajo, en cómo hablan, en lo que hablan, en cómo piensan, en cómo sienten, en cómo trabajan? Tenemos que aceptar esto. La vista y el objetivo de muchos está puesto en algo que perece. Llámese un salario, llámese una habitación de 4 paredes, iglesia o casa, llámese un vehículo de 4 ruedas. Mientras que la Biblia lo que nos pide es que miremos y trabajemos por lo que permanece. Y entonces viene la primera consideración de esta noche. Según la Biblia, el hombre fue creado por Dios con un propósito elevado y una dignidad reflejada en varios pasajes que destacan la identidad del hombre, el valor y el propósito. Repito, identidad, valor y propósito. Eso significa que cuando yo me hago la pregunta ¿quién soy? ¿Y para qué estoy en la tierra en este momento? Yo la puedo responder porque tengo identidad, porque tengo valor y tengo propósito. ¿Quién soy y para qué estoy en el mundo? Entonces, por eso hoy vamos a ver dentro del título, repito, el elevado propósito del hombre, 4 puntos. En primer lugar, la dignidad del hombre. ¿Cuál es la verdadera dignidad del hombre? Segundo, el papel del hombre a través de esa dignidad. Tercero, el propósito del hombre. Y en cuarto lugar, la caída y la restauración de ese propósito. Esto es una idea continuada de principio a fin para que terminemos con claridad de quiénes somos y qué hacemos y para qué lo hacemos. En primer lugar, entonces dijimos que íbamos a ver la dignidad del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Todo cristiano que haya estado con cierto juicio dentro de la iglesia puede responder o puede repetir mejor esta última parte, creado a imagen y semejanza de Dios.
tú eres creado a imagen y semejanza. Amén, pastor. Todos lo pueden decir. La pregunta es si todos lo pueden entender. ¿Cómo lo sabemos? Haciéndose nuevas preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto vale un hombre? La dignidad. ¿Cuál es el valor del hombre? Segundo, ¿se está pisoteando la dignidad humana en el mundo? ¿Se está pisoteando en la iglesia? ¿Se está pisoteando en el hogar? Y tercero, ¿yo tengo clara mi dignidad? Uy, nos metimos con un tema, parece que un poco filosófico. No, ese no es el propósito. Vamos a ver que no. Vamos a ver que es muy práctico. El propósito de todo este estudio es que cada uno sepa para qué sirve cada día de cada semana. Génesis 1, 26 al 27 nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esto implica que el ser humano tiene una dignidad única en la creación. No lo tiene ninguna otra criatura, ni siquiera los ángeles. Los ángeles tienen una dignidad angélica. La dignidad del ser humano es muy particular para la raza humana. ¿Por qué? Porque al ser humano le fueron dadas capacidades como por ejemplo la razón, el razonamiento, la voluntad, la moralidad, la creatividad y la capacidad de relacionarse con Dios y con los demás. Con la razón, tú piensas. Con la voluntad, tú decides. Con la moralidad, tú escoges lo que es bueno y lo que es malo. Con la creatividad, tú sigues el modelo de Dios en su creación del universo y tienes la capacidad de relacionarte con Dios y los demás, que es la misma que Dios busca tener con cada criatura. Si yo trabajo 8 horas diarias y inicio ese trabajo cansado y termino agotado, muy probablemente no me pregunte a mí mismo si mi razón está correcta o no, si mi voluntad está escogiendo bien o no, si mi moralidad ve claramente lo que es bueno y lo que es malo. El propósito entonces del mundo y sus afanes es sumirnos en una serie de ocupaciones que parecen muy buenas, como es conseguir el sustento de cada día, la habitación, el vestido y todas las otras necesidades, pero no dejarnos pensar mucho. Entonces usted está diciendo, Fernando, que tiene que dejar uno de trabajar para poder pensar, o sea que para pensar claramente no se debe trabajar. Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que caemos en una costumbre necia que es la de no pensar, no razonar, no integrar la realidad con nuestros conceptos y nuestros conceptos y la realidad con la verdad de Dios. Dice el versículo 27 de Génesis 1. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y más adelante dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Otro versículo que hemos leído muchísimas veces, pero que pasamos muy rápidamente como si estuviéramos manejando un Ferrari y pasamos por encima de él. No nos detenemos a pensar. Hagamos un alto hoy. Tú piensa en esto. Según la palabra de Dios, tú estás hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. ¿Qué implica eso para ti? ¿Qué entiendes tú por eso? ¿Será que es el extremo que planteó Satanás en el huerto? ¿Entonces seréis como dioses? ¿Ese será el extremo que plantean muchas filosofías, que a través de estas palabras entonces somos Dios Junior? No. La imagen de Dios en nosotros significa que el hombre refleja atributos divinos, aunque de manera limitada, como el pensar,
como la voluntad, como la moralidad, como la creatividad, lo que vimos antes. Y todo eso tiene un valor intrínseco. Quiere decir que es un tesoro que Dios colocó en tu intimidad. Quiere decir que si tú no estás pensando en la vida que estás viviendo, no la estás entendiendo, te estás desperdiciando. No estás cumpliendo el propósito de Dios. No estás comprendiendo para qué naciste aquí. Y no estás comprendiendo por qué un día vas a morir o vas a ser arrebatado. Todo eso se comprende solo si se entiende qué es la vida. ¿Qué fue lo que Dios nos dio junto con la vida? Sí, aliento de vida. Ah, sí, por eso respiramos, por eso palpitamos. Momento. ¿Y por qué piensas? ¿Por qué Dios se tomó el trabajo de hacer que pensaras? Que tuvieras entendimiento de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Para qué nos dio Dios esta dignidad? Entonces pasamos al segundo punto, el papel del hombre, su rol en la creación. Es decir, esa dignidad que Dios nos dio tiene un objetivo. Entonces, ¿será que el rol es ser un macho machista, como estamos viendo hoy, o una fémina competitiva? ¿Será que el rol es pedirle a los demás que me hagan feliz? Todos están a mi servicio. ¿Será que mi rol es encontrar plenitud entonces en lo material? Desvivirme en trabajar para que un día me sienta realizado y ese día nunca llega. Génesis 1:28 nos muestra que Dios dio al hombre el mandato de fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla y tener dominio, uno por uno. El papel del hombre en la creación es fructificar. Significa que yo soy como un árbol que está plantado en tierra adecuada o poco fértil, que a partir de esa fertilidad, escasa o mucha, yo voy a dar fruto. Y el fruto va a servir para alimentar a otros o para calmarle la sed, mientras yo trabajo con ese fruto. Si no estoy dando fruto, pues lógicamente en el español la frase es muy sencilla, la conclusión, no estoy fructificando. Estoy perdiendo parte de mi rol en la creación. Fue el mandato de Génesis 1:28. Fructificad, multiplíquense, dijo el Señor. Ah, sí, entonces tener hijos. ¿Y qué de los que no tienen hijos? ¿No se están multiplicando? Es que la multiplicación aquí no es biológica necesariamente, sí, también, pero es principalmente espiritual. Es decir, cuando yo fructifico, entonces me multiplico y entonces tengo hijos espirituales. Pero es que yo no soy pastor, yo no soy predicador, yo no soy maestro de la palabra. No importa, hermano. Tú has sido llamado, míralo bien, aunque sea para fructificar y multiplicarte en 1, en 2, en 3, dependiendo del tamaño de tu familia. Y si extendemos un poquito más el campo, en 1, en 2, en 3 vecinos. Otro poquito más extendido el campo, 1, 2 o 3 amigos. Otro poco más, 1, 2 o 3 compañeros de trabajo. Y entonces, de todos esos que van naciendo de la familia, de la vecindad, del trabajo, de la amistad, yo cojo a uno de la mano y lo llevo a la iglesia. Porque muchas veces no hay crecimiento, porque no hay fructificación y no hay multiplicación, porque yo me convencí que mi papel y mi rol era sentarme a oír. Y ese es todo el papel que está desempeñando la mayoría del pueblo cristiano hoy. ¿Usted es cristiano? Sí. ¿Por qué es cristiano? No, porque yo me congrego. ¿Y por qué se congrega? Pues para oír al pastor lo que dice. ¿Y para qué oye el pastor lo que dice? No, pues para ampliar mi conocimiento. ¿Y para qué ampliar su conocimiento?
No sé, pero es que eso es lo que dice la Biblia. Hermano, el conocimiento es para bendecir a otros, para multiplicarse, para llenar la tierra. Llenar la tierra no es tener muchos hijos. Llenar la tierra es tener descendencia biológica por un lado y por otro dejar una huella que impacte, una trascendencia. Una persona que pase por la vida en forma fructificada va a marcar una huella indeleble en algún corazón o en muchos. Sojuzgarla. No se trata de dominarla con poder impositivo, sino de guiarla en forma sabia, bendecida del cielo. Enseñar los principios celestiales para orientar a otros y tener dominio. Mostrar la autoridad de Dios. Entonces, esto indica que el hombre fue creado para ser un administrador responsable de la obra de Dios, cuidando y gobernando la tierra con sabiduría y justicia. El hombre no es un accidente, sino que tiene un rol elevado como representante de Dios en la creación. Representante o qué? Mayordomo. Lo vimos hace unos 15 días, el tema de la mayordomía. Espero que todos lo hayan estudiado, repasado y entendido. Y entonces ahora lo están empezando a ejercer. El administrador, el colaborador de Dios, el mayordomo en la tierra. Salmos 8, 4 al 6 dice: ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Salmos 8, 4 al 6. Qué tremenda palabra. Qué mensaje tan impactante para el corazón entendido. Nos dice ese salmo que cada ser humano, tú, eres valiosísimo para Dios, que tu dignidad es grandiosa, está por debajo de Dios indiscutiblemente, porque Él es el único creador. Pero tu dignidad no es la de aquel que se emborracha y se tira al suelo, porque eso fue lo que le plació hacer, o que va a ver cómo se consigue 5 o 50 o 500 millones de pesos legal o ilegalmente, porque quiere darse un gusto comprándose un carro último modelo. Esa no es la dignidad del hombre. La dignidad del hombre no es tener sexo indiscriminadamente y después no acordarse de las personas con las que estuvo. Se está pisoteando la dignidad ahí en ese caso. La dignidad no es la de ser un marido impositivo, maltratando a esposa y a hijos, o ser una madre igualmente impositiva, maltratando a marido y a hijos. Esto va mucho más allá. La rutina a la cual el mundo nos quiere someter. Esto requiere pensamiento, requiere análisis, requiere meditación, requiere un alto en el camino para mirarme a mí mismo y decir: yo no fui hecho para cualquier cosa, sino para una dignidad alta. Mi propósito entonces es descubrir cuál es esa dignidad, cuál es ese trabajo en el cual yo voy a complacer la voluntad de Dios. Este pasaje de Salmos 8:4 exalta la posición del hombre, diciendo que fue hecho un poco menor que los ángeles. En la Reina Valera, aquí decía un poco menor que Dios, en la Reina Valera del 2015. Pero que fue coronado de gloria y de honra. Entonces, a pesar de su aparente pequeñez frente al universo, Dios le otorgó un lugar de honor. Pregunta ahora, que ya hemos avanzado algo en el tema: ¿cuántos seres humanos que tú conozcas están siendo conscientes de su dignidad tan grandiosa como hemos visto hasta aquí? La gran mayoría se están desperdiciando en cosas absolutamente
mezquinas, sucias, pequeñas. Pero lo triste es que mucho del pueblo de Dios también se está desperdiciando en entretenciones absurdas. Inclusive están entretenidos en actividades de la iglesia, sin crecer en esa dignidad, en ese entendimiento. ¿Para qué Dios dio entonces este papel al hombre? Esta dignidad tan alta. El tercer punto es el propósito del hombre según la Biblia. Ese propósito se centra en su relación con Dios y en vivir para su gloria. Oigan bien, este es el centro y la totalidad de la actividad del hombre. No es que el hombre trate de pasarla bien el resto del tiempo sacando unas pequeñas actividades momentáneas en las cuales va la iglesia. La iglesia es el mecanismo por el cual el hombre debe crecer en su dignidad, para que termine siendo la iglesia un laboratorio de ejercicio de esa dignidad. O sea, que la iglesia se trabaje porque el hombre conoció cuál era el llamado que tenía. Esto, conocer la dignidad, es primero aprender para sí mismo y después enseñar a otros. ¿A qué? Vamos a ver el propósito alto para el hombre. Primero, glorificar a Dios. Según 1 Corintios 10:31, todo lo que el hombre haga debe ser para la gloria de Dios. Todo lo que el hombre haga, todo lo que el hombre hable, todo lo que el hombre piense y actúe para la gloria de Dios. ¿Desperdiciamos mucho el tiempo? Sí. En muchas cosas que son para el mundo, no son para la gloria de Dios. Dice la palabra, entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cosas tan sencillas como comer, beber. Cosas tan sencillas como dormir, como prepararse para el día. Cosas tan sencillas como hablar con otro. Para la gloria de Dios, hermanos. No es para glorificar nuestros recuerdos, glorificar nuestras conversaciones, glorificar el momento, la charla convencional. No es para glorificar al hermano, es para glorificar a Dios. Entonces, si yo soy consciente de eso, tengo que examinar mis actividades, mis palabras, mis pensamientos continuamente. Porque aparte de glorificar a Dios, que es reconocerlo como el autor y señor de todas las cosas, como el Dios que está en todas partes, el otro propósito es conocer y amar a Dios. Juan 17:3, el Señor Jesucristo dice que la vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo, su enviado. El propósito primario del hombre es tener una relación personal con su Creador. ¿Cuándo? Ah, sí, pastor, yo tengo mi relación personal con el Señor cuando yo voy a culto el domingo. No, hermano, el domingo y el lunes y el martes y el miércoles, y no solamente en los momentos de oración, durante el almuerzo, la comida y el desayuno. Y los devocionales, se le olvidaba, pastor, no solamente con los devocionales, hermano, es 24/7. Tener una relación personal con Cristo. Pero bueno, pero es que yo tengo la relación personal. A ver, tú estás hablando con una persona, tienes que enfocarte en esa persona. No puedes decir que tienes una relación con X mientras estás manteniendo una charla muy interesante, muy profunda, con 10 o 20 personas distintas. Tienes que enfocarte en la persona que te importa. No lo puedes dejar a un lado. Cristianismo es algo que viene de dentro hacia afuera. Y viene de dentro cuando tú estás completamente integrado con tu Señor y tu Señor integrado contigo en todo lo que haces y todo lo que dices. Entonces, pero eso no es como exagerado. Entonces es como si yo fuera un predicador constante.
No, hermano, no confundas. Tu testimonio puede ser vivo aun cuando tú estés en silencio. Tu testimonio puede venir de tu forma de mirar, de cómo te mueves, de cómo actúas, porque una cosa es aquel que se llama cristiano pero está afanado y turbado con muchas cosas del mundo, y otro es aquel que hace todo para la gloria de Dios. Son dos diferentes. Creemos que ser cristianos es estar dentro de una iglesia cristiana, pero insisto, la Biblia no hace cristianos, la iglesia no hace cristianos. La Biblia y la iglesia son los mecanismos por los cuales Dios es el que hace cristianos. Es la relación que existe con Él. Pues resulta que en una época muy antigua existió un ser humano, antes de que hubiera palabra escrita, que tenía su relación directa y personal con Dios, y cada vez que se encontraba con Él, salía resplandeciente. Él no necesitaba decir, es que tengo la Biblia debajo de mi brazo. Insisto, en esa época no existía la Biblia porque la persona de quien estamos hablando es Moisés, y Moisés se considera el autor de los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, mientras estaba hablando allá con Dios en el monte Sinaí, y cada vez que entraba al tabernáculo, no había Biblia todavía. Entonces, no es la Biblia la que hace la transformación, la plenitud de esa cercanía, la relación directa y de cortocircuito, por decirlo así, es que saltan chispas entre Dios y la criatura. Moisés tenía esa relación y por eso fue llamado amigo de Dios. Claro, la palabra es vital, la palabra transforma, pero es que la palabra sola puede que tampoco transforme y tampoco sea vital. Conocemos personas que se saben la Biblia al derecho y al revés, pero no tienen ninguna relación con Dios y por tanto son intelectuales de la Biblia, pero no son hijos de Dios espirituales. Ser espiritual es mucho más que conocer la palabra de Dios de memoria. Conocer y amar a Dios. El tercer propósito es vivir en obediencia y servicio. El hombre fue creado para vivir en armonía con la voluntad de Dios, siguiendo sus mandamientos, por entendimiento, por amor. ¿Para qué? Para reflejar el carácter de Dios, cuarto lugar, a través de la santidad, el amor, la justicia y la compasión. El hombre entonces refleja el carácter de Dios en el mundo. Pregunta, ¿yo estoy reflejando el carácter de Dios? ¿Todo lo que hago, en todo lo que digo? Otra vez, ya se puso fanático. No, hermanos, eso es lo que dice la Escritura, eso es lo que Dios anhela de ti. Y comunión con los demás, entonces. El hombre no fue creado para estar solo. Parte de su propósito es vivir en comunidad, amando al prójimo como a sí mismo. Claro, cuando yo estoy sirviendo a Dios, cuando estoy compenetrado con Él, el amor de Dios brota espontáneamente de mí para servir al hermano. Entonces viene la comunión espontánea, libre. ¿Se cumple actualmente el propósito de Dios? Tenemos que decir que muchísimas veces no se cumple. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo Dios para que se cumpla su propósito? Él está trabajando en ti y en mí, en este momento, a través de sus enseñanzas. Pero yo entiendo lo que Dios está haciendo en mí. Yo entiendo que cada reunión a través de su palabra tiene que levantarme un poco más, tiene que hacerme crecer un poco más en esa dignidad, en ese entendimiento de qué es lo que Dios ha puesto en mí. Si yo soy un verdadero creyente aprovechado que está fructificando, entonces mi vida espiritual se va multiplicando a medida que pasa el tiempo. Por eso, repito, yo estoy trabajando para que ese propósito sea hecho en mí
Pero pastor, ¿qué es trabajar? Yo voy y me siento en la iglesia y oigo el sermón con mucho cuidado. Hermano, no solo es oír con corazón abierto y amoroso el mensaje de Dios. Y una vez que lo has recibido así amorosamente, entonces lo meditas como hacen las vaquitas, lo rumias. Señor, hoy me preguntaste que si yo estaba haciendo lo que me correspondía hacer. ¿Cómo te respondo esa pregunta, Señor? Con sinceridad. ¿Sí? ¿Sí estoy haciendo todo con sinceridad? ¿O tengo que decir no, porque me faltan ciertas cosas? Bueno, no importa. El Dios que tienes tú es el Dios todopoderoso al cual tú le presentas lo que tú necesitas, echas sobre el Señor tus cargas y Él te sustentará, dice la palabra de Dios. Señor, mira, hoy en tu enseñanza me muestras que no estoy cumpliendo el propósito. Pero sé, Señor, que tú me puedes exaltar a donde tú quieres ponerme. Lo acepto por fe y voy a trabajar por eso. Entonces, Señor, dame un corazón más dispuesto. La Biblia enseña que el pecado distorsionó la relación del hombre con Dios, con los demás y con la creación, afectando la capacidad de cumplir plenamente el propósito que Dios tiene. Esto es una batalla de todos nosotros. Cada día tenemos que trabajar para que el propósito de Dios se cumpla. Él quiere hacerme crecer hoy un poco más, entonces yo no me opongo a eso. No hago ningún obstáculo para que su poder se manifieste en mí. A través de Jesucristo es que el Señor ofrece la redención para restaurar la dignidad y el propósito del hombre. Pastor, pero es que eso yo ya lo cumplí. Hace 15 años yo recibí al Señor Jesucristo. Hermano, eso fue hace 15 años. ¿Y hoy qué ha pasado? Hoy has hablado con tu Salvador y Santificador y le has dicho que estás renovando tu propósito y que quieres más de Él, más de lo que tenías ayer. Es la salvación y la santificación la que permiten al hombre volver a vivir la gloria de Dios y cumplir su propósito original. En resumen, terminamos aquí. La Biblia presenta al hombre como una creación especial, no se te olvide eso. Una creación para no ser pisoteada. Que te ofendan es una cosa, pero que te dejes pisotear es otra. Y peor aún es que te pisotees tú a ti mismo. Es una creación especial hecha a imagen y semejanza de Dios, con una dignidad única. Tú tienes esa dignidad. Y un propósito elevado para glorificar a Dios, para conocerlo, para amarlo, para obedecerlo, para administrar su creación y vivir en comunión con los demás. Ese es como el resumen de lo que vimos hoy. Y aunque el pecado interrumpió este propósito, la redención de Cristo te liberó de todo pecado y de toda limitación. Entonces que no sea tu mente la que te limita en este propósito y en este llamado, para vivir plenamente conforme al llamado que Dios te ha hecho. Amén y amén.